¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya estamos de vuelta para continuar con este taller de la homosexualidad y la Biblia. ¿Cómo estás, Dave? Yo contento. Salud. La droga cola. Es refresquito, es que no crean. De repente así, no nos estresamos porque esto no es estresante, pero sí de repente nos preocupamos de decir, ¿cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? Pero bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bendiciones a todos ustedes. Sabemos que muchos nos siguen, así es que les damos un fuerte saludo. Y bueno, recapitulamos. Recuerden que terminamos con Sodoma y Gomorra e hicimos una introducción, obvias, a lo que es, pues, prácticamente en el Nuevo Testamento Romanos. Cabe hacer notar que, aunque vamos a ver los versículos garrote y vamos a leer Romanos, posteriormente vamos a regresar a unas partes del Antiguo Testamento también, precisamente donde se habla sobre Jonatán y David, la historia del profeta Daniel y el jefe de los eunucos, e incluso en el libro de Ruth, pues Noemí y Ruth, que aunque no se sabe ciertamente si tenían una relación lésbica, que no lo creemos que no es así, esta relación amorosa tan importante se utilizaba incluso como ejemplo en los enlaces matrimoniales para heterosexuales de la iglesia primitiva. O sea que un ejemplo más de que no está peleada la Biblia con lo LGBT, etcétera. Ya saben que son tantas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre Romanos. Ya habíamos recapitulado quién era Pablo. Habíamos dicho que era un hombre sumamente culto, educado en un país diferente de Israel. Y fíjense ustedes que ayer estaba platicando con un amigo, un compañero de trabajo, y no me había caído el 20 hasta ayer que estábamos platicando, porque Pablo, que anteriormente era Saulo de Tarso, era perseguidor de cristianos. Sí. Porque quería que se aplicara la ley judía al 100%, como muchas iglesias cristianas hoy. Pero cuando Dios le habla y le dice, ¿por qué me persigues?, él entra en un razonamiento de que ya no se podía aplicar la ley, sobre todo él, yo creo que seguramente en esa inteligencia, en ese flashazo cuando Dios le habla, entiende que él, menos que nadie, podía pretender aplicar la ley al 100%. Y entonces, cuando entiende lo que es el amor de Dios y entiende lo que representaba el cristianismo en aquel momento, porque él, acuérdense que lo veía como una secta y destructiva y los perseguía. Entonces cambia esta percepción y se convierte en un predicador evangélico. Sí. Entonces estaba yo pensando ayer con este compañero, ¿qué es lo que pasa con las iglesias? Quieren ser Pablo. Son Pablos hasta que Dios les habla a través de sus fieles con cosas muy fuertes, y van a tener que llegar a un entendimiento de que hay cosas que ya no se pueden seguir haciendo solo porque aquí dice, que tienen que llegar a esa parte donde tienen que escudriñar a través del Espíritu Santo lo que realmente la Biblia dice en su contexto de cultura, de tiempo y en los diferentes escenarios en los que fue desarrollado. Y aquí mismo Pablo nos presenta o es el ejemplo mayor de una influencia de tres culturas diferentes: la griega, la romana y su propia cultura judía, ¿verdad? Prácticamente por eso es que Pablo se visita las diferentes iglesias y todo iba realmente en referencia a las ceremonias culticas que no eran del pueblo judío y que por lo tanto se refería a cosas inapropiadas o inconvenientes o simplemente impresentables, es decir, que pues no eran adecuadas. Pero aparentemente, por eso se llaman versículos garrote, aparentemente la condenación es tal, pero hay que entender
en ese contexto de cultura y tiempo, ¿a qué se refería exactamente Pablo? Porque Pablo había sido un ser transformado de un perseguidor a un predicador, a un evangelizador, a un apóstol prácticamente, en el sentido de predicar. No, y aparte que amaba a las almas y él quería mostrarles la verdad. Y algo muy interesante, porque esto nos demuestra que no es que estuviera mal Pablo al querer aplicar la ley como se hacía en la ley judía, sino que más bien eran ya otros tiempos, se estaban viendo otros tiempos, había una revolución social, y entonces pues prácticamente Pablo lo que tiene que hacer es adaptarse, entender lo que realmente pretendía en ese momento cuando Dios le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando tiene que entender eso, cambia totalmente su percepción. Y es lo que pasa hoy con las iglesias. Por eso tampoco nosotros podemos condenar el que muchas iglesias hoy todavía sigan en este camino, porque va a llegar un punto en el que Dios les va a hablar. Sí. Y van a tener que cambiar su percepción de las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Romanos 1, 18 al 32. Y vamos a ver cómo, pues aparentemente aquí están los versículos más difíciles y que más han utilizado las iglesias o congregaciones, no vamos a decir fundamentalistas, vamos a decir ortodoxas, conservadoras, y que en el afán de pretender hacer las cosas lo más correcto posible, se han equivocado al no interpretar el momento cultural, el tiempo en el que se dijo y bajo qué escenario fue escrito. Así es. Entonces, no sé, Obi, si quieras que lo leas tú o lo leo yo, como tú quieras. Bueno, yo acá lo voy a leer, es del 18, ahora sí que es primera de Romanos, no, perdónenme. Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32. Bueno, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense bien aquí, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, se le es manifiesto, pero pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Perdón que te interrumpa, Obis. Y este versículo se utiliza cuando descubren que somos muchos gays, lesbianas, bisexuales. Y aquí dicen que endurecimos nuestro corazón y que por eso cambiamos. Y en realidad se está refiriendo en un contexto y tiempo totalmente diferente, ¿no? Para que vayamos entendiendo. ¿Y qué quiere decir envanecieron? Quiere decir vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. Y es lo que dicen muchos, que es un espíritu de confusión. Fíjense bien, no sé si... Y yo me estoy acordando que una vez me lo dijeron en una de las iglesias tradicionales, que estamos confundidos, que tenemos un espíritu de confusión. Eso no existe, eso es mentira. ¿Sí? Ok, continuamos en el 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Aquí lo está diciendo,
honrando por la mentira, honrando y dando culto a dioses, animales, a ídolos paganos. Y cuando dice que endurecieron su corazón y cambiaron a Dios, no se refiere a los homosexuales o a la población LGBT, se refiere a estos hombres y mujeres que en su idolatría cambiaron a Dios por los ídolos. Así es, y lo estamos viviendo. Así es. Y no es mentira, se está viendo que que siguen adorando a un animal. Bueno. Ok, dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Amén por nuestro Amén. amado. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues sí, porque los cultos paganos que se hacían en orgías, pues ya no era una orgía común y corriente, terminaban haciendo infinidad de cosas que atentaban contra la propia naturaleza. ¿De quién? Pues de los heterosexuales. Así es. De las mujeres que sencillamente, para no embarazarse en esos rituales, tenían relaciones anales, y los hombres no solamente tenían el papel activo, sino también tenían el papel de pasivo. Y entonces ahí atentaban contra su propia naturaleza en el efecto de estar adorando dioses paganos, en la justificación de adorar dioses paganos. Y ya les habíamos explicado qué hacían en esos rituales, para qué eran. O sea, no era ni para una satisfacción, no, ni para tener como un sentimiento, algo mutuo. Era lujuria desbordada, algo que definitivamente incluso es un pecado, porque no es una cuestión amorosa, no es una cuestión afectiva, es simplemente reducir todo a genitalidad. Así es. Número 28, el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Yo aquí entiendo que muchos de estos vivían una doble moral. ¿Sí? Entonces hacían todo esto por acá y llegaban a sus casas o a sus comunidades como si nada pasara. Por eso dice calumniadores, mentirosos, porque en realidad llevaban una doble vida y una doble moral. Y entonces aquí Pablo precisamente está hablando de estas personas específicamente. Por eso habla dice a los que mentirosos, porque nos podemos imaginar muchísima gente llevando esa doble moral por conveniencia, Así es. Y si se dan cuenta, no sé si tendrán Biblias de estudio y van a ver la palabra de actividad homosexual. Esa palabra no existía en los tiempos de Pablo, ¿sí? Esta palabra es nueva. De hecho, es una palabra, Obis, que se acuñó en psicología. Ajá. Para tratar de entender lo que eran las relaciones homoafectivas. Así entre personas del mismo sexo. Es una palabra moderna, nueva, que de ninguna manera tiene una connotación o que quepa aquí porque habla de cosas totalmente. Aquí no habla de homosexualidad, aquí está hablando simple y sencillamente de genitalidad, de excesos. Así es. Y acuérdense, las traducciones, como las hacen, es donde cambian todo el contexto. Y como estaba diciendo David,
que las iglesias tradicionales se siguen guiando por eso. No dan le dan así como estamos nosotros estudiando, analizando, ¿sí? Se siguen quedando como un cuadrito, a no ver más allá. ¿Ok? Bueno, que nos quedamos en el 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pues así nos tacha la iglesia. Les voy a platicar un suceso muy interesante. Y en un retiro católico, yo asistí hace muchos años a un grupo que se llamaba Génesis, un grupo ecuménico cristiano compuesto por diferentes denominaciones. No era un grupo religioso propiamente, pero sí se procuraba hacer oración y ese tipo de cosas. Lo interesante de aquí es que uno de los líderes de este grupo era pues prácticamente sacerdote. Bueno, había estudiado incluso, creo que era jesuita, si no me equivoco. No recuerdo bien porque ustedes sabrán que yo no soy católico, por lo tanto no me acuerdo si era o franciscano o jesuita. Y entonces un día no sabían en su congregación que él era homosexual. Y un día lo invitan a dar una conferencia sobre la homosexualidad. Wow. Entonces dijo él, ¿qué voy a hacer? Y hizo un ejercicio muy, muy interesante que se los voy a platicar en este momento porque vale la pena mencionarlo. Es algo que a mí no se me olvida. Llegó, lo presentaron, se llama, bueno, no voy a decir el nombre de él porque no tiene ningún caso, pero hermano fulanito de tal, él nos va a dar una plática sobre homosexualidad, pues todos le dieron un aplauso y todo. Y él comenzó su plática de la siguiente manera. ¿Qué es un homosexual para ustedes? A ver, una palabra. No, pecador, anotó pecador. ¿Y qué más? No, pues soplanucas, porque además empezaron a hacer, ya saben cómo nos pintamos, ¿verdad? Maricón, porque aunque se oigan feas, así es. Y una serie de palabras despectivas que le empezaron a decir a este cuate. Ya que prácticamente había reunido unas 10, 20 palabras, dijo, buenos días, buenas tardes, me llamo fulano de tal y yo soy esto. Y muchos se quedan así, porque yo soy homosexual. Entonces, este es el concepto en el que ustedes me tienen, esto es lo que yo soy. Todo el mundo se quedó callado, porque además era una persona, pues, relativamente que se comportaba muy bien, no tenía problemas, era una persona productiva, era pues una buena persona, no porque fuera gay significa que fuera malo, ¿verdad? Pero se quedaron todos callados e impactados. Y viene a colación porque en este último versículo, de aquí se agarran para decir que somos todo eso. Todo eso. No nada más nos rechazan, sino nos convertimos en automático en eso. Y entonces se ha fomentado la homofobia, ¿verdad? Directamente argumentando que la Biblia dice, que Dios dice que somos merecedores incluso de la muerte. Así es. Hay una parte ahí. Para dar por terminado estos versículos, el número 32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces, aquí hay quien se justifica. Por ejemplo, recuerdo en el Ku Klux Klan, leyendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es un grupo cristiano fundamentalista de derecha que argumentaba matar o cazar homosexuales porque la Biblia decía que eran merecedores de muerte. Entonces no solamente perseguían latinos y negros, sino también cuando se enteraban por ahí, pues ya se podrán imaginar. Entonces es aquí cuando nos preguntamos, bueno, pues ¿qué hicimos como para merecer todo esto? Nada. Es la forma en la que nuestro amado Pablo, porque lo puedo decir con esas palabras, nuestro amado Pablo, aparentemente hablaba de una manera porque él utilizaba la retórica.
Así es. Y Pablo, de alguna manera, hacía caer en estas trampas a los que siempre andaban juzgando y fisgoneando y señalando. Ah, mira, ya ves, qué bueno que yo no soy esto. Ya ves cómo sí. Y pues no solamente se convirtieron en los versículos garrote hasta la actualidad, sino que pues cumplieron con su cometido, porque Pablo logró llamar la atención de muchísima de la gente hipócrita, por eso lo pone ahí, que tenía incluso prácticas culticas en excesos y que llegaban a su casa como si nada hubiera pasado. Pero eran los que señalaban, a los que decían, ah, pero mira fulanito, Fíjate, sutanito. pero aquí hay otra situación. Aquí en esta Biblia de estudio dice, de los versículos 29 al 31, dice la descripción de una sociedad que se rebela completamente contra Dios. No está, es una sociedad. Habla de todos, no nada más de un solo grupo. Sí, ahí está hablando cuando él escribe la carta a los romanos, está hablando de a ellos, a esa sociedad. No está hablando a grupos minoritarios, les está hablando a todos. Y está exponiendo lo que sucedía en esos lugares. Ahora, fíjense, leímos el capítulo 1 de Romanos, del 16. Y no sé si vean, antes de empezar el 16 dice, le ponen un subtítulo, el justo vive por la fe. Ahora, si nos vamos al capítulo 2, dice el justo juicio de Dios. Quiero que lo lean, se los dejamos de tarea y van a ver cómo Pablo contesta a todo esto también. Y eso es muy bonito porque Fíjense. No dejen de hacerlo, porque en el capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 está la respuesta. Y es una respuesta amorosa porque ahí Pablo voltea la sartén, como decimos, ¿no? El palito por el chirrión, porque ahí les dice, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de ustedes. Entonces, ustedes hipócritas que se han encargado muchas veces de señalar a su hermano, a su vecino, a chicos de sus congregaciones que los han señalado, que los han corrido, a ustedes es a los que les estoy hablando, ¿no? Entonces es muy muy bonito, por eso Pablo hacía estos juegos, estas retóricas, porque era la manera que la gente primero cayera en la trampa como ratones, y cuando ya creían que ellos ahí le dice, pues no, tú eres el que estás ahí adentro. Así es. Tú eres el que caíste en la trampa porque eso haces, ¿no? Entonces, esto es lo bonito de todo esto. Y aquí nos hace entender por qué se ha interpretado de diferentes maneras. Porque si yo pretendo leer literalmente lo que está escrito, pues sí, aparentemente Pablo está condenando de una manera brutal a un cierto grupo de la población. Así es. Pero si lo entendemos en un tiempo, en cultura, en tiempo, y en el escenario en el que fue escrito y por qué fue escrito y a quiénes fue escrito, en realidad está hablando de todas esas personas que a veces hacen muchas cosas de manera muy hipócrita y que está a veces y desafortunadamente en nuestra congregación. Yo les voy a platicar algo muy interesante. Cuando trabajaba no me acuerdo si en Palacio de Hierro, conocí a una promotora. Y me dice, ¿tú a dónde vas? Le digo, pues asisto a una iglesia metodista que está aquí cerca en Coyoacán, en la avenida Joco, frente al hospital y bla, bla, bla. Y me dice, ay, no me digas. Le digo, ¿tú también eres metodista? Me dice, no, yo soy amante de un pastor metodista. ¡Wow! ¡Fuertes declaraciones! Así como ustedes, me quedé helado. Porque me dijo, fíjense, no conocía lo que era una iglesia metodista ni sabía, pero sí sabía quiénes eran los metodistas, porque era amante de un pastor metodista. Y ojo,
No estamos hablando que los pastores metodistas sean, No. era una persona como estas que hacían muchas cosas y regresaban hipócritamente. ¿Cuántos no habemos? En este caso lo menciono porque para mí fue impactante. A mí siempre he dicho que me ha gustado mucho la manera del servicio de las iglesias metodistas, de su organización. Incluso mi obispo, yo siempre le platico, no es que mira, fíjate, y bueno. Pero esta parte, por ejemplo, a mí no se me va a olvidar nunca, ¿no? Porque, ¿qué le decía yo a esa persona? Claro. O sea, ¿qué testimonios está darle para salvar, sí, por ejemplo, al pastor? Entonces yo Sí. le dije, ¿no? Y dice, sí, dice, ya sé cómo son. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces es una persona que no se me va a olvidar en la vida. Hicimos muy buena amistad, incluso le mandé a hacer un pastel, y hizo un pastel delicioso. Lo llevó incluso hasta el departamento y todo, pero jamás le pude predicar de la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo le decía si ella decía, ay, pero si ya sé cómo son? Entonces, aquí está. Digo, pudo haber sido un pastor de X congregación. Oímos una iglesia en Guadalajara, no vamos a decir nombres, ustedes ya saben quiénes son. Si el líder de esta organización hace semejantes cosas, ¿por qué creen que la gente ya no cree en nosotros? Entonces, bueno, no sé qué más quieres agregar. ¿Qué más falta de a qué nos Pues aquí haremos? tendríamos que empezar ya de manera muy específica a desglosar Romanos 1, 18 al 32 con las diferentes traducciones del griego al latín, de lo que realmente quiere decir y por qué fue escrito o cómo fue escrito. Pero esto no se puede hablar en 20 minutos. Yo creo que tenemos que dejarlo específicamente como la segunda parte. De todos modos la vamos a grabar ya, no crean que nos vamos a tardar. Ya la vamos a grabar porque lo podemos hacer, pero se va a llevar 40 minutos porque hay que especificar casi, no versículo por versículo, pero sí las palabras muy específicas, ¿no? Para que lo entiendan, por ejemplo, en Romanos 1, 18 al 32, para terminar, pues es de los más difíciles de comprender. Porque aunque es importante, porque para muchos básicamente es el único texto de la Biblia que menciona el lesbianismo, es al que se hace decir que la homosexualidad es antinatural. Y es en el que se apoyan los fundamentalistas cristianos en el mundo para afirmar que el SIDA es un castigo de Dios a los homosexuales. Por ahí escuché que como habían detenido al líder de una iglesia en Guadalajara, pues se había soltado el COVID. Exactamente. Que el COVID fue por culpa de... Así es. La gente se moría nomás los que eran homosexuales. Así ¿Cómo es. era Sí, todos los que no éramos de ahí. Que por culpa de los homosexuales se vino el COVID y por eso estaban muriendo y luego nos enteramos que murió esa persona que lo dijo. Entonces, dice, caray, ¿no? Entonces, pero bueno, hay quienes afirman que el SIDA, ¿verdad?, es un castigo de Dios a los homosexuales, y no es mentira, Yo fui a una predicación con un pastor muy querido, se los he mencionado incluso a mi obispa y todo en la casa, muy querido, donde dijo que el SIDA era consecuencia de estos actos. Lo dijo en la predicación. Pero ok, no vamos a criticar ni estamos. Sabemos que son cosas que suceden. Entonces, ya ahorita simplemente con lo de la viruela del mono, del mono también sacan que es producto de mentira. Entonces, para la enseñanza tradicional en estos textos, dos referencias directas condenan la homosexualidad. El versículo 26 se refiere al lesbianismo y el 27 a la homosexualidad masculina. Entonces, como ven, sí es un capítulo complicado que lo vamos a hacer en esta segunda parte de Romanos 1 para que quede bien claro. Pero ahorita creo que ya lo iniciamos. Lean nuevamente su capítulo 1 y no dejen de leer el capítulo 2 para que vean cómo ahí viene la contestación. Y ya nosotros les vamos a terminar esta parte dando una explicación con las traducciones del griego
para que vean realmente qué quiere decir, cómo fue dijo y por qué fue dijo, ¿verdad? Aunque ya lo entendimos un poco más. Y también Así vamos es a hablar sobre tanto esa mentada palabra de la abominación que tanto dice, que también nos meten dentro de... que somos abominables. Así es. Ok, queridos hermanos, pues nuestra intención no es atiborrarlos de tanta información, sino de que lo hagamos algo sencillo, fácil de entender, pero ustedes entienden, es un tema largo y los minutos se nos van volando. Así es. Pero pronto, yo no se preocupen que en 2-3 días estamos grabando la segunda parte del capítulo 1. Damos las partes, pues no solo históricas, sino de estudio, para que vean cómo está sustentado lo que estamos hablando. Y bueno, no es el símbolo Illuminati, los quiero mucho. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Bye.